Bienvenidos al canal de Sinergia Cineclub. El pasado jueves 30 de noviembre, continuamos con la quinta función de nuestro ciclo inaugural El Otro Cine Mexicano, donde presentamos Las Elegidas del director David Pablos. Contamos con la presencia de Gerardo Herrera, cineasta independiente. Compartimos con ustedes lo que se charló sobre Las Elegidas. Pero bueno, David Pablos, el director, nació en Tijuana, que es donde se grabó, donde se filmó esta película. Este es su segundo largometraje, el primero es La Vida Después, que hizo en 2013, esto es Las Elegidas en 2015, y tiene además 4 cortometrajes. Actualmente está haciendo una adaptación de Los Detectives Salvajes, de Roberto Bolaño, un poco arriesgado. Esta también es adaptación, ¿no? Esta es una adaptación de un cuento de Jorge, de un texto de Jorge Bolaño. Estudió en el CCC, que es uno de los temas que ahorita vamos a tocar. Tuvo el apoyo del... Sí, ¿no? No, y es curioso, por eso yo decía que está en el limbo, porque tuvo el apoyo, estudió en el CCC, pero la película es producida por Televisa y por Cananá, que es de Gal García y Diego Luna. Entonces es lo que es un poquito esto, ¿no? Yo por eso la pregunta es eso, si el CCC y el CUEC buscan generar ese otro cine o no. Que si buscan generar ese otro cine. O sea, ¿tú crees que en las escuelas les dicen, vamos a hacer esta película, vamos a hacer este esquema? Y vamos a demostrar que son las cosas distintas. No, más bien el ejercicio, de lo que ocurre en la escuela, hablando un poquito de lo que a mí me pasó, es muy técnico, ¿no? O sea, siempre lo he escuchado muchas veces y lo he leído muchas veces y lo he platicado con compañeros que estudian en otras escuelas. Quien estudia en el CUEC, quien estudia en el CCC no falla en la técnica, ¿no? Es decir, la técnica es muy pulcra, la fotografía es muy buena, la dirección es limpia, pero hay algo ahí que me llama la atención que dijo Cuarón hace unas semanas. Dijo, el cine se está ahuevonando, ¿no? Sí. Y eso del cine se está ahuevonando se refiere a que el cine está pasando de ser un arte narrativo a ser un arte puramente visual, ¿no? Es decir, dice Cuarón, cada vez vamos a las salas de cine a ver menos historias, ¿no? Y creo que es un poco lo que ocurre en el CCC, en el CUEC, en Indy, que fue donde yo estudié, en Arte 7, en AMSI, porque aparte en la Facultad de Cine, es decir, está habiendo una sobresaturación de escuelas, con una sobresaturación de gente que sale queriendo hacer cine y hay muy poco espacio, ¿no? Entonces yo creo que tanto en CCC, CUEC, repito, Indy y tal, lo que se enseña es cuando salgas necesito que hagas todo limpio, que respetes los ejes, que compongas, que uses el color adecuadamente, que el sonido esté bien diseñado, etc. Pero como me lo dijo Michael Rowe, fue mi maestro de guión en Indy, no sé si sepan, él es un australiano nacionalizado mexicano y ganó, él es el primer mexicano que ganó Cannes, que es la Cámara de Oro, el que se entrega a óperas primas, ¿no? Ganó Cámara de Oro por una película que se llama Año Bisiesto, ¿no? Y él dice, el cineasta mexicano sabe usar los fierros, pero no sabe contar historias, ¿no? Y creo que es un poco lo que vemos aquí, ¿no? No sé qué pensaron ustedes, pero yo creo que si algo hay aquí muy flojo es el guión, ¿no? Ahorita lo vamos a discutir, pero creo que está dentro de esa escuela, ¿no? Entonces creo que el CCC, el CUEC, y tal, enseñan a usar los fierros, pero no enseñan a contar historias. Es que es lo que te iba a decir, o sea, me dices que las escuelas te enseñan a hacer las cosas bien, y sin embargo esta película tiene varios errores, ni siquiera nada más de guión, o sea, de guión ya lo estuvimos contando allá afuera, y definitivamente son varios los errores, construcción de personajes, muchas cosas. Pero creo que en general sí comete varios errores, ¿no? O sea, lo que platicamos justamente, lo que usted dijo de dejar esos espacios que a veces no tienen una justificación y a veces sí. A veces funciona, a ustedes les funcionó. Yo lo sentí así como que el hecho de transmitir la chica, cómo estaba sentadita, se ve chiquita. Claro. Y su mente se ve así con un gran vacío, o sea, porque no tiene ni esperanzas ni ilusiones ni nada, sino simplemente, a mí lo que me proyectó fue eso, ¿no? Ese de ella no tener esperanzas ni pensamientos y sentirse así algo chiquito de la pantalla, porque lo que abarcaba era la pared. Sí, claro. Quizá, por ejemplo, allí el error es cuando el director decide hacer eso una y otra vez, y con un personaje y con otro, porque entonces sabes que no puede ser que todos se sientan exactamente lo mismo, o que tanta repetición del mismo sentimiento es como, bueno, ya lo entendí, ¿no? Sí, es lo que llamarían una tautología, ¿no? Es ser reiterativo, decir lo mismo 2 veces, ¿no? Y funciona creo que para ella funciona. O sea, creo que en el personaje de ella funciona. En el personaje de Ulises yo tendría mis cuestionamientos, y creo que sí, a veces nos dicen mucho en la escuela, el lenguaje cinematográfico, y aún hay muchos teóricos el día de hoy que se están peleando, que se están rompiendo la madre por definir si el cine es una lengua, si el cine es un lenguaje, si el cine es otra cosa que a lo mejor no hemos definido, y entonces yo prefiero hablar de convenciones narrativas, ¿no? Entonces cuando veo la película me pregunto por qué hay ciertas convenciones narrativas, es decir,
Hay mucha referencia, por ejemplo, al cine de Wong Kar-wai, con estos planos en donde está el personaje chiquito en una orilla y entonces tenemos mucho lo que le llaman el fotoespacio negativo, ¿no? El espacio negativo es un espacio que carece de información para el espectador. Estamos creciendo con una generación que vive de la imagen, ¿no? Y se han hecho estudios en donde se dice que un niño de 10 años que crece viendo YouTube, que crece consumiendo material de Vine, etc., decodifica una imagen en 1 segundo, 2 segundos. Entonces yo en 2 segundos yo ya sé lo que me quiso decir este cuadro. ¡Pum! Ya lo leí. Entonces tenemos planos en donde está Ulises de una manera muy introspectiva, pensando en una orilla del cuadro, y yo ya lo leí. Entonces la situación o el cuestionamiento viene, ¿por qué me lo dejas 10 segundos? ¿No? ¿Por qué 20? ¿Por qué 30? ¿Por qué 1 minuto? ¿Por qué me repites el plano de esta chavita con un dolín, que es este movimiento de cámara muy lento, en donde la veo con la misma posición y no hay más información que me des para seguir decodificando, para seguir sintiendo? Y entonces ocurre esto que tenemos el celular, ¿no? Entonces, digo, bueno, ya leí tu imagen, déjame checo el Facebook, ¿no? Ya vi lo que pasó, a ver qué me pusieron en Twitter, ¿no? Estaba yo de reojo checando a Milton, estaba al lado de mí y varias veces consultó el celular, ¿no? Y yo digo, no es una falla de él, ¿no? Algo no está haciendo el director para retener mi atención. Y estábamos platicando allá afuera, un poco haciendo una comparativa que no están al mismo nivel evidentemente, pero hay un cineasta griego que se llama Theon Gelopoulos, ¿no? que él todo el tiempo te está bombardeando de información, todo el tiempo imaginemos un dolín similar, pero entonces hay sonido, hay construcción con sonido. Entonces yo estoy escuchando algo que está por fuera del plano y entonces estoy diciendo, ok, me estoy acercando a ella, pero hay algo que se está escuchando ahí. Entonces tengo mi atención dividida y necesito saber en qué momento se va a unir imagen y sonido, en qué momento la duración del plano va a contribuir a que yo termine de significar la imagen, digamos, de alguna manera, ¿no? Y eso no ocurre porque estamos trabajando con paredes blancas, porque estamos trabajando con un solo personaje, como aquí, porque estamos trabajando con negros, porque estamos trabajando sin esa información extra que me está ayudando a mí a cerrar lo que le llama la gestalt, hacer el cierre narrativo, ¿no? Y empezar a construir con base en eso. Eso, y además de que lo que platicamos justamente de Wong Kar-wai, Wong Kar-wai que hace mucho este tipo de cosas, lo hace con una justificación súper bien a nivel de discurso de la película, sí, o sea, pero la estética tiene su justificación en el contexto de lo que está pasando, ¿no? Sí, poníamos de ejemplo In the Mood for Love, no sé si alguien ya vio In the Mood for Love. Maravilla. Y entonces In the Mood for Love trata de dos vecinos que es hombre y mujer y sus respectivos esposos les están poniendo el cuerno entre ellos, ¿no? Entonces el esposo de la esposa está poniendo el cuerno con la esposa, los vecinos, ¿no? Entonces ellos se juntan y dicen, oye, güey, es que pues nos están poniendo el cuerno, entonces vamos a hacer lo mismo, ¿no? Pero no nos amamos, pero no nos queremos, entonces hay que construir esa emoción. Entonces tienen, por ejemplo, un plano que es muy similar al de Ulises, en la esquinita y tal, y están los dos que intentan ser amantes para, digamos, de alguna manera vengarse de sus respectivos esposos, y hay este espacio vacío, y entonces ahí el espectador pasa a hacer esta especie de recepción activa y dice, pues es que ese vacío no es un vacío, cabrón, es que ellos están pensando, o sea, están juntos ellos, pero están pensando en qué están haciendo los otros dos, cabrón. Y entonces el espectador empieza a completar esta forma y lo más importante es que empieza a sentir, ¿no? A sentir esa emoción que comparten estos dos personajes y empieza a decir, es que ya me siento como ellos, cabrón, ¿no? Es que ya me está doliendo que los otros güeyes no sé dónde estén, ¿no? O sea, ese espacio es no sé dónde están los otros. Exactamente. Pero sí, no son personajes tan bien pulidos, ¿no? Pues es que tiene que ver también con lo que yo creo que es uno de los vicios del cine de este otro cine mexicano, ¿no? que tiene que tiene regadas, que tiene... Y es algo que llaman, a mí me parece muy despectivo, me parece erróneo el término, que llaman no actor, ¿no? Yo creo que todos tienen un potencial de actuar siempre y cuando haya un proceso, ¿no? Lo que ocurre en las escuelas de cine, en las materias de dirección de actores, es que llega el maestro y te dice, el día de hoy vas a dirigir esta escena, ¿no? A mí me tocó, les platico mi experiencia, un chamaco de 19 años, entonces yo estaba así, ¿no? Con la hojita, me tocó dirigir una escena de Closer, y entonces ahí están los actores, dirígela, ¿no? Oh, pero ¿cómo me acerco al actor? ¿Cómo le pido, ¿no? Entonces tú pídele, si tú le dices a un actor que llore, va a llorar, ¿no? Si tú le dices a un actor que se ría, se va a reír, tú ve y tú pídeles, ¿no? Tú pídeles, tú emplaza tu cámara y la magia va a salir, ¿no? Y entonces uno se da cuenta que eso no es cierto, ¿no? Y entonces uno ve estos resultados y entonces entiendes que no va por ahí la dirección de actores, ¿no? Entonces, ¿dónde encuentro una respuesta? Pues en los métodos teatrales, ¿no? Stanislavski, Meyerhold, Grotowski, todos estos cuates, ¿no?
Y lo que pasa aquí, la metodología, tú lo sabrás, tú estuviste como extra en una película de Reigadas. Lo que pasa en este tipo de dirección de actores es que llega el director con Milton y le dice: Milton, tú das el papel, cabrón. O sea, tú eres el campesino. Tú eres el campesino, eso por andar agarrando el teléfono. Tú eres el campesino, pobre, cabrón, y yo necesito un campesino pobre. Aquí está el guión. Es más, tú lo viste. Es más, vamos a trabajar sin guión. Ajá, es más, no, incluso él no les dice ni qué hacer, sino pone la cámara y... Entonces, tú no te preocupes por dónde va la cámara, Milton, no te preocupes dónde está. Vas a caminar de aquí a acá y vas a decir, híjole, qué triste estoy el día de hoy. ¿Listo? Corriendo, ¿todos listos? Aparte, ¿no? Con 400 extras. ¿Todos listos? Sí, todos listos. Acción, ¿no? Y entonces uno ve el resultado, y entonces tenemos una niña y dice, pues sí me quieres, ¿no? O sea, todo el tiempo están con la misma cara, todo el tiempo están con la misma postura física. ¿Y por qué? Pues porque no hay trabajo de ensayos, porque no hay un trabajo de aproximación al personaje, porque no hay grandes directores, Coppola, por ejemplo, que han sacado grandes interpretaciones de gente que no se dedica profesionalmente a la actuación, y eso se debe a que ensayan y hacen lecturas de mesa y, oye, ¿qué onda? ¿Qué sientes con respecto al personaje? Bueno, pues yo pienso y esto, y me gustaría incorporar esto y aquello. Pero si no hay este trabajo, y si yo llego al rodaje a encontrar al personaje sin la dirección del director, pues entonces ocurre lo plano de Ulises. Ahora, no todo es malo, digamos. Cuando uno no tiene buenos actores, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues protegerlos, ¿no? Este güey es malísimo, cabrón. Entonces, ¿qué hago? Pues lo grabo de perfil, o lo grabo de espaldas, o pongo el diálogo fuera de cuadro, o yo qué sé, pero lo cuido, lo ayudo, lo protejo, ¿no? Y aquí me parece que lo más brillante que ocurre en la película es esta secuencia de montaje en donde hay música, porque la convención de la música casi no entra, pero entonces hay música y vemos a Ulises y a su hermano en el gimnasio, ¿no? Están haciendo ejercicio, y vemos a la chavita aprendiendo el oficio, ¿no? Mientras que cineastas como Pasolini en Saló ponía chavitos de 16 años desnudos, replicando un poco al Marqués de Sade, David Pablos toma una decisión muy elegante, ¿no? Que es: voy a hacer un close-up con rostro neutro a la cullet-shop de la chava, pero voy a incorporar un elemento nuevo que no había en 1920 y pico, que es el sonido, ¿no? Y entonces tenemos estos planos en close-up de ella, con fondo blanco, lo más neutro posible, y entonces tenemos los gemidos, ¿no? Y entonces el espectador, es muy fuerte esa escena, y es para mí la secuencia mejor lograda, más bien, no una escena, la secuencia mejor lograda, porque estamos construyendo las relaciones sexuales que ella está teniendo con estos hombres, ¿no? Y entonces de pronto acelera el ritmo de los choques del cuerpo, y acelera el ritmo de los gemidos, y de pronto es muy violento el sonido, y pongo el plano de alguien que a lo mejor me parece que no es tan violento, pero que entonces yo construyo que tiene esa personalidad, aunque no la tenga. Es decir, en sentido estricto, en sentido muy concreto, es un hombre sobre fondo blanco. Pero ya con la suma de elementos, con la conjunción y con el montaje, yo empiezo a construir escenas que no están, ¿no? Bueno, nada más rápido, que sí, o sea, definitivamente sí creo que el montaje, en general toda la película en esa secuencia, señora, es muy bueno, es lo más brillante, es lo más destacable, y me gusta que además es parte de que David Pablos no quiso ser muy gráfico, no muy explícito. Toda la película está. Es algo, por ejemplo, que me gusta a diferencia de los otros tres directores. Para bien o para mal, pues sí, Eli y no lo necesitaba, porque ya el tema claro. Es agresivo. No. Sí, para mí es y aparte creo que ocurre a la mitad de la película, para mí es el punto climático. O sea, yo no veo que vuelva a alcanzar como a nivel rítmico esa secuencia, ¿no? Sí, me gusta esa secuencia, Narol. Y hablando también de montaje, algo que muchos teóricos del cine dicen que jamás debe hacer un cineasta, que es dividir la pantalla, porque según dicen que no puedes ver dos cosas al mismo tiempo, bla, 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 bla. Pero a mí me gusta, por ejemplo, cuando lo hace y también ves las dos acciones distintas que están pasando. Ahí